¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este video canal. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es BEM. BEM es una metodología usada en CSS para, digamos, escribir código de manera más eficiente. Ahora, BEM nace de la necesidad de diversas situaciones, pero en particular de 3 puntos. Una, de hacer código que se explique por sí mismo, es decir, que nosotros podamos leer las líneas y estas líneas se expliquen por sí solas sin que alguien más nos tenga que explicar de qué se trata. Número 2, hacer código más reusable, es decir, poder aprovechar en verdad las ventajas que nos da CS reutilizando estructuras de código en diferentes partes de nuestro sitio. Y la tercera es hacer código que reduzca la refactorización de sus elementos. Ahora, actualmente BEM es usado por empresas muy importantes como Google, como BBC, como BuzzFeed, entre otros. Y consiste básicamente en dividir nuestra interfase en módulos independientes que nos permitan reutilizar estos mismos módulos en diferentes partes de nuestra página. Ya sea que dentro de esta misma página reusemos estos módulos o bien en diferentes páginas o bien en diferentes proyectos. Ahora, una característica que me parece muy importante de BEM es la reducción del monto de la especificidad. Y este término cobra sentido cuando hablamos sobre el Browser Rendering Optimization, que no es otra cosa más que las buenas prácticas para que una página web, sobre todo en móviles, pueda renderear de la mejor forma. Pero bueno, un ejemplo para entender en dónde entra el tema de la especificidad es cuando tenemos un menú, y en este menú, si este menú está construido con listas y dentro de las listas tenemos las anclas, y si a eso le sumamos que a lo mejor dentro de las anclas tenemos algún span, e imaginemos que a cada elemento de la lista, es decir, desde el UL, del LI, el ancla como tal y el span, cada uno de ellos tiene una clase y queremos hacer referencia al elemento más profundo, que en este caso sería el span. Si tomamos en cuenta que esta especificidad se mide en la cantidad de niveles que se tiene que acceder para determinarlo, entonces estamos hablando de que hay una posibilidad de que el performance no sea tan bueno, porque mientras más especificidad haya, entonces el performance se ve afectado, que tiene que ir a buscar esos elementos. Ahora, si habláramos de una página que solamente tiene ese menú, bueno, quizá no sería tanto un problema, pero si ya hablamos de una página más compleja, con más estructuras, en las cuales tenemos esta especificidad, entonces sí que se empieza a complicar. Y bueno, si no ha quedado muy claro estos conceptos que hemos estado platicando, vamos a revisar a continuación un ejemplo donde podamos ver con mayor claridad de qué se trata BEM y cómo es que funcionan pues los componentes de BEM, que bien ya dijimos son el bloque, el elemento y el modificador. Así que vamos a ver el siguiente ejemplo. Para hacer más fácil esta explicación, vamos a tomar como referencia un formulario de búsqueda. Y bueno, básicamente este formulario va a consistir de un input y un botón, pero si miramos más a detalle vamos a percatarnos que está compuesto de algunos elementos. En este caso vamos a ver que tiene un form, que es obviamente lo que nos permite enviar el formulario como tal. Vamos a tener una especie como de envoltura o contenedor que va a ser nuestro content, y por supuesto el input y el button, que van a realizar las acciones necesarias para el envío de la información. Ahora vamos a observar cómo luce el HTML de este formulario, y si se dan cuenta, lo primero que tenemos es un ID llamado search. Después tenemos un elemento que es como un wrapper con una clase content, y dentro de este wrapper tenemos propiamente lo que es el input y el button,
cada uno con sus respectivas clases. Ahora, uno de los principales problemas de esto es que el código por sí solo no es tan descriptivo. Es decir, estamos hablando de un ID search, pero no nos dice qué es exactamente. Hablando, tenemos ahí un div class content que tampoco nos dice mucho. Y pues las clases input y button, pues por sí solas tampoco nos describen mucho de qué se trata. Si recordamos, una de las cosas que tiene Vim es que busca ser descriptivo por sí solo, por su propia definición, y que sea autoexplicativo, por decirlo de alguna forma, y es algo que en este formulario no estamos viendo. Otra cosa importante que podemos observar es que por el simple hecho de estar usando este ID en el search, ya de entrada nos está limitando para reutilizar este código, porque bueno, siguiendo las reglas del CSS, pues obviamente no podemos tener identificadores duplicados. Y ahora imagínense si a esto sumamos, si agregamos este módulo en alguna otra página, o tenemos algún otro módulo similar a este con el mismo ID, pues bueno, esto se convierte en un problema, y aquí es donde también nace la necesidad de poder reutilizar este módulo, pues no solamente a lo mejor en esta página, sino en algún otro proyecto. Ahora revisemos cómo es que luce el CSS sin Vim. Y de entrada lo que podemos observar, y que era una de las cosas que ya platicábamos, es la especificidad. Si se dan cuenta, pues aquí tenemos varios niveles en los que para llegar al botón o al contenido, pues ya tenemos que pasar por algunos niveles. Y como les decía, a lo mejor en un código sencillo no tiene demasiado impacto, pero por supuesto que en un código más complejo, con mayor cantidad de líneas, con mayor cantidad de elementos, va a tener un impacto bastante importante. Pues bien, partiendo del antecedente que acabamos de revisar, ahora sí vamos a definir los componentes de los que hemos estado hablando, es decir, del bloque, del elemento y del modificador. Y en primer lugar, el bloque debe de responder la pregunta ¿qué es? En este caso, hablando de este formulario, pues es un formulario de búsqueda. Ahora, los elementos contenidos dentro de este bloque pues deben de responder a la pregunta ¿cuál es su función? En este caso, cuando hablábamos de este wrapper o de este contenedor, pues su función es contener los elementos de interacción. Y obviamente también vamos a tener elementos como lo fue o como lo es el botón y como lo es el input, y que también tienen una función específica. El input, que es obviamente capturar la información, y el botón pues como tal ejecutar la acción para que se envíen los datos. Y finalmente tenemos el modificador, y esta debe de responder a la pregunta ¿cuál es su apariencia? ¿Cuál es su estado? ¿O cuál es su comportamiento? Y los modificadores pueden afectar directamente a un bloque o pueden afectar directamente a un elemento. En el caso particular de este formulario, si nosotros queremos deshabilitar el botón de envío porque se está enviando la información, podemos agregar una clase que se llame a lo mejor disable y que indica que este botón está desactivado temporalmente hasta que se termine de ejecutar la acción de enviar los datos al servidor y que se realice la búsqueda. Ahora, aquí viene una de las partes importantes de Vim, que es cuál es la nomenclatura que le aplicamos a cada uno de estos componentes. En el caso del bloque, pues bueno, cuando tenemos un nombre que a lo mejor requiera de varias palabras, podemos usar el guión medio como separador, pero en general, pues bueno, ponemos nombre o nombre bloque con esta separación. El elemento, a diferencia del bloque, es que va a contener por un lado el nombre del bloque y con una separación de 2 guiones bajos va a venir seguido lo que es el nombre como tal del elemento. Y si el nombre del elemento pues obviamente tiene más de una palabra, esas palabras se pueden separar con un guión medio. Y finalmente tenemos el modificador. En el caso del modificador pues se va a componer del nombre del bloque, se va a componer del nombre del elemento y por supuesto del nombre del modificador.
En el caso del nombre del modificador como tal, lo vamos a separar con un guión bajo solamente. En el caso del elemento se separa con 2 guiones bajos. Es así de sencillo y vamos a ver un ejemplo esto de cómo luce en el HTML. En este ejemplo, como pueden ver, vemos aplicadas estas reglas, esta metodología de BEM en el HTML. Y si se dan cuenta, con el simple hecho de revisar los nombres de las clases, vamos a ver que es bastante descriptivo el código por sí solo, ¿no? Podemos ver que el bloque, que en este caso es el search form, pues en automático nos está diciendo que se trata de un formulario de búsqueda. En el caso del contenedor, también nos está diciendo que se trata de un contenedor que es de un formulario de búsqueda. Y por supuesto, el elemento del input y el elemento button también pues, nos está diciendo que es un input de ese formulario de búsqueda, y el botón que es un botón del formulario de búsqueda. Y podemos observar también el modificador que nos está diciendo que se trata de un botón con una característica deshabilitada, digámoslo así, que pertenece a este formulario de búsqueda. Entonces, si se dan cuenta, aquí observamos no solamente que es un código muy descriptivo, sino que también nos va a dar un beneficio al momento de querer reusar este código en otras partes del sitio o en otros proyectos, porque en realidad pues podemos aplicar este mismo código en otras partes. Y finalmente pues vemos lo que es BEM aplicado directamente al CSS, y lo que podemos notar inmediatamente pues es la independencia de clases. Es decir, todas las clases que observamos aquí son totalmente independientes una de otras, es decir, la especificidad se está reduciendo prácticamente a cero. Y lo que vamos a observar también es que es bastante descriptivo, porque bueno, finalmente es la misma nomenclatura que se está usando en el HTML. Entonces, con esto podemos darnos cuenta de qué tan efectivo puede resultar este código al momento de aplicarlo a nuestros proyectos. Y no importa qué tanto crezcan los proyectos o qué tan complejos se vuelvan, porque realmente para eso está diseñada esta metodología, para poder escalar sin necesidad de sacrificar esta metodología y pues bueno, ya saben, teniendo un impacto bastante importante en el performance de nuestros sitios. Y bueno, espero que con este ejemplo haya quedado claro cómo es que funciona BEM. Espero que lo puedan poner en práctica, ya que en verdad es bastante útil. Y pues bueno, platíquenme qué les pareció, qué opinan, y sobre todo si ustedes ya lo han implementado o conocen algunas otras características importantes, pues también comentarlo. Y además es importante señalar que lo que acabamos de ver es solamente una pequeña probadita de BEM, porque hay muchísima más documentación detrás sobre esta metodología. Obviamente vamos a dejar los links abajo para que ustedes puedan ver más información y puedan documentarse más al respecto, pero espero que tengan ya claro en qué consiste. Y pues bueno, gracias por ver este video y nos vemos en el siguiente capítulo.